laiguana.tv. 10 años de verdad. En esta recta final, entonces, volvamos al plano geoestratégico mundial. En la primera parte tratamos el tema energético. Hay una preocupación muy grande que es directamente proporcional al tema energético y a la guerra proxy en Ucrania, que es el tema de la alimentación. Ya antes de la pandemia, yo sé que tú eres muy avisado en este tema, la alimentación, las hambrunas a nivel planetario era uno de los grandes problemas. Llega la pandemia con toda la crisis económica y de alimentación que conlleva, y de pronto después de la pandemia llega esta guerra proxy con sanciones a Rusia, y en zonas como ya África del Norte, los países magrebinos, ¿no? Túnez, por ejemplo, ya se comienza a sentir el tema del trigo, por ejemplo. Ucrania y Europa son grandes exportadores de trigo. Marruecos lo mismo, Argelia lo mismo, y por no hablar del África, del continente africano todo. Ya comienzan a verse los coletazos aquí en Latinoamérica. Tú hablabas de protestas. En estos momentos está encendida Panamá, mosca con Panamá. Entonces, ¿cómo ves tú este contexto mundial pospandémico y en medio de la guerra proxy conjugado al tema de la alimentación? Bueno, sobre la alimentación hay hechos discúlpame, un detallito, porque en Europa no van a faltar los alimentos, pero sí van a encarecerse y los más necesitados no van a tener acceso a ciertos rubros. Adelante. ¿Sí? Bueno, exacto, esa es la problemática de los alimentos. El planeta tiene actualmente la capacidad de acabar con el hambre del mundo. La cantidad de alimentos que él produce es suficiente para que las personas que están necesitadas también reciban alimentación. El problema es que el conjunto de intereses impide que eso resulte. Actualmente ha habido un proceso, así como ha habido concentración de capitales, concentración de tierras productivas. Hay como unas 5 grandes transnacionales que dominan la alimentación mundial a través de agricultura mecanizada, transgénicos, monopolio de mercados, etcétera, y ellas deciden quién pasa el hambre y quién no. Ahora, esas 5 transnacionales incluso dependen de 2 cosas críticas: maquinaria agrícola movilizada con hidrocarburos y fertilizantes que en gran parte son producidos con hidrocarburos. Cuando por la imprudencia de las grandes potencias ambos elementos fallan, las maquinarias agrícolas se paralizan y no llegan los fertilizantes, o hay medidas de embargo estúpidas para que la Federación Rusa, que produce muchísimo trigo, no lo pueda vender. La consecuencia, desde luego, es el hambre. Ucrania, incidentalmente, es uno de los grandes productores de trigo del mundo. Y ahora, en una situación de guerra, cuando se le ocurre de repente librar a las influencias de la OTAN y de Estados Unidos, librar una guerra por intermediario en Ucrania, pues obviamente esa producción agrícola está interrumpida y en grave peligro. Entonces, bueno, lamentablemente, además del jinete de la peste y de la guerra, sobre el mundo se cierne el jinete del hambre. Ellos casi bien siempre vienen en comandita, en pandilla, y nos podemos acercar a una hambruna mundial. En los pronósticos del foro de Davos y de toda esa serie de cuestiones internacionales, hablan de que hay porciones del mundo, cantidad de la población que son sobrantes, es decir, las que a ellos no les interesan para un nuevo orden mundial. Posiblemente para estas camarillas, una hambruna que desaparezca una parte importante de la población mundial sería una cosa conveniente. Tomás Roberto Malthus, el iniciador de esas tendencias, decía que había cosas como las guerras, las epidemias o las hambrunas
que eran consideradas malas, pero que eran buenas porque mantenían el control de población. Entonces, bueno, estamos en las puertas. Si este conflicto se prolonga, si sigue el choque entre las potencias, la idea de que una determinada potencia va a preponderar sobre otra a través de la violencia y la guerra, es probable que la consecuencia sea una generalización del hambre, ¿sí? Porque se va a interrumpir la producción de los hidrocarburos necesarios para las maquinarias agrícolas, de la misma maquinaria agrícola, de los fertilizantes y además todas estas transnacionales que mantienen el control sobre las patentes de los transgénicos, etcétera, van a intentar hacer con eso el negocio de este siglo, Claro. encareciendo sus productos, imponiendo condiciones de mercado que los privilegien y excluyan a otros productores, etcétera. Entonces, es una situación bien compleja que hay que estudiar con gran preocupación y que además Venezuela tiene que estudiar. En Venezuela se ha establecido un patrón de culpabilización diciendo los venezolanos lo importamos todo. No es o no era así. Es decir, las hojas de alimentación del Ministerio de Agricultura y Cría, etcétera, revelaban constantemente cuánto se producía en los diversos rubros agrícolas. Venezuela producía algo así como el 88% de los alimentos que consumía. Fíjense ustedes que cuando empezó el bloqueo, y todo eso, bueno, desaparecían alimentos importados como los conflés y otras delicatessen, pero usted encontraba siempre en las calles unos camioncitos ahí con tomate, con esto, con aquello, que de verdad sí se producía. Sí, es lo verdad. fundamental. Venezuela tiene que poner actualmente una atención primordial sobre la producción de alimentos y tratar de resolver ese problema. He hablado con gente, productores, que por ejemplo han tratado de romper el circuito de la importación de semillas. Pues ellos se especializaron en la producción de semillas, productores nacionales, pero había circunstancias que aparentemente privilegiaban la importación de otros, de rubros exteriores. Entonces ese es un punto primordial, fundamental de Venezuela, es decir, mantener nuestra soberanía y que ver el trabajo que hemos pasado en todos estos años de bloqueo que se intensificaron a partir de 2013. Es decir, y lo que tenemos es prepararnos en una situación mundial que se hace cada vez más conflictiva y en la cual nuestras riquezas son cada vez más tentadoras para el resto del mundo. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.